Estamos empezando ya con la parte eléctrica, con el fabuloso mundo de los cables y la electricidad electrónica y tal. Bueno, consultado con fábrica, con Ian del departamento técnico para ver qué me puedo cargar, qué no me puedo cargar y tal. Pues por ejemplo, esto estamos tirando, alargando. Es un sistema que no es tan complicado, por ejemplo, como las Ducati, que no es que tocas cualquier cosa y ya la cagaste. No, aquí es todo más intuitivo, es más de andar por casa. Vale, entonces por ejemplo, aquí estamos alargando lo que es el cable del sensor de la luz del freno trasero, ¿vale? Luego va a llegar hasta aquí. De momento lo estoy preparando. Hemos desconectado el módulo del ABS, que todo esto lo vamos a dejar aquí corto, todo aislado y tal, para que no haga cortos y tal. Y me han dicho, tengo que quitar el fusible del ABS para que no de problemas. Más cosas, vale, esta es la válvula, bueno, unos lo llaman paso a paso, tiene que ver con el ralentí, este contaminante, digamos, no nos interesa, o sea que fuera. Y este conector, lo mismo, lo vamos a quitar, dejarlo de lado y aislado para no tener historias. Todos estos cables de aquí los voy a alargar para que los podamos meter bien metiditos todos escondidillos y tal. ¿Qué más? Por ejemplo, este que es, el de la pata de cabra. Bueno, pues este por lo visto es el que más problemas puede dar y tengo que fabricar un puente ahí, metiendo una resistencia de 330 ohmios. Bueno, pues nada, así que poco a poco vamos a ir limpiando el cableado. Veis, por ejemplo, este es el sensor del embrague. Sabéis que lleva el sensor del embrague, ¿no? Soporte de maneta de embrague ya lo lleva, entonces no tenemos más que cortarlo y conectarlo. Misma historia para la luz. Esta sería el sensor de presión de la luz de freno delantera, que lo meteremos también en los conectores que lleva, y lo veis, ¿no? Pues continuamos. Ya hemos localizado los cables que corresponden a cada filamento a la bombilla, por decir, corta, larga posición, ¿vale? En la instalación original Royal Enfield, y aquí es la que hemos tenido, y este es el resultado. Es muy bonito. Vamos a ver, por ejemplo, este mismo, a ver. ¡Oh, qué bonito! ¿Cuál es este? Aquí, y mirad, un faro francés. ¡Toma! ¡Guas! Vale, pues nada, ya tenemos localizados los cables, todo el conexionado. Solo nos queda pues realizar las soldaduras y venga, a por ello. ¿Primera arrancada? No, no es arrancada, es ver si funciona. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Sí. Es para ver si funciona el sistema eléctrico. No pretendo arrancar. Vamos a ver. La llave. Bueno, claro, si no tenemos... Momentos críticos. Y no hay corriente. No. Tenía que encenderse algo, digo yo, ¿no? Bueno, nos despedimos para el siguiente intento. Hasta. Bueno, segundo intento. Con chance. Sí, qué chance. Bueno, vamos a la chance. Me dijeron el fábrica que quitara los fusibles de ABS. Son el 8 y el 9 están aquí indicados. Vale, 10 amperios y 15 amperios. Y entonces digo, no sé, a ver si suena la flauta. O ya sabéis cómo van las instalaciones modernas, que esto es muy complicado todo, ¿no? Entonces le he metido que es el ABS, válvula del ABS. Lo que no está es el motor del ABS. Entonces de pronto he hecho así. Y entonces, atención, todo lo que nos dice, MS Handemore Clander fuera. El ABS ya lo sabemos que está fuera. ¿Qué más dice? Y el full level, que claro, evidentemente no está collocation, el full level, que está por aquí, ¿vale? O sea, tenemos un bonito árbol de Navidad, pero tenemos luz, tenemos bocina, muy importante, y bueno, no tenemos arranque, porque entre otras cosas, este sensor del arranque lo tengo que puentear. Pero bueno, hemos pasado... Sensor de la pata, ¿no? El sensor, perdón, de la pata de arranque, la pata de arranque de bultaco, no. De la pata de cabra, que también me dijo, podemos tener aquí un problema también de cuál es el sensor de aquí. Pero primero vamos a hacer la pata, puentearla para tenerlo como tiene que ser estándar y ya está. Tenemos una bonita moto con un árbol de Navidad. Vamos bien. Momento. Es domingo, 1:30 de la tarde. Domingo, ¿qué día? 1 de junio. Nos correcto. quedan 9 días para ir a correr al Punks Peak. I don't know. No sé, Rick. It would be a great challenge, this. Además, tengo que bajar la tripa también, porque no sé si voy a caber. En 9 días vas a bajar tripa. A manzanas, ¿no? Sí, A manzanas. te voy a buscar los vídeos de Banasarre para bajarte. No eres boomer, pero casi, tío. Bueno, bien. Adiós. 2 de junio.
Y han cumplido estos señores. ¿Qué? ¿Ha costado o qué? Ha costado muchísimo. Ha costado muchísimo, ¿no? Muy elaborado. Sí, 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 porque había que preparar mucho lo que eran las piezas para poder pintar. Pero bueno, han quedado espectaculares y sobre todo con el poco tiempo que quedaba. Muy bien. Pues ahí tenemos también al jefe. Bueno, jefe, muchas gracias, Juan Carlos. Y viene a tomar un café. Venga, ten cuidado que te veo un poco químico, macho. Pues ahí está, estamos embalando todo bien. Hemos venido con el Super Kia de la Guapísima para ganar tiempo, porque ellos hacen el reparto normalmente el miércoles, entonces hemos ganado 2 días. Así que bueno, pues para el taller, corriendo. Adiós, adiós Lolo, adiós. Chao. Chao. Muchas gracias. Hemos vuelto de casa del pintor. ¿Teléfono? No, teléfono here. Hemos venido de casa del pintor, de arte ruta, y hemos venido a Motos Ascari. Aquí tenemos a nuestra guapísima, la guapísima al mando también de la cámara. Y entonces, bueno, pues toda la pintura que habéis visto la tengo repartida por aquí, por aquí, por ahí. Y ahora vamos a hacer el primer montaje, o sea, el montaje. Vamos a hacer el montaje para ver qué sorpresas tenemos. Siempre hay sorpresas. Hacer el primer montaje y luego ya haremos el afinamiento de las cosas. Así que vamos a retocar todos los anclajes y todo, que con la pintura se habrán hecho más pequeñitos. Bueno, pues empezamos con el depósito. Estamos haciendo, aparte de los ajustes, pues por ejemplo aquí que había un poquito de pintura, pues lo estamos quitando y tal para que quede totalmente liso y la junta de la bomba de gasolina pues vaya a plano totalmente. Perfecto. Lo limpiamos bien de pintura. Bueno, estamos colocando ahora el respiradero para que no haga vacío. Ahí está, perfecto. Ya tenemos el respiradero. Vamos a ver si encontramos el tapón. Vale. Vamos a colocar el tapón de apertura rápida. Ya sabéis que es de cuarto de vuelta, pam pam, ¿vale? Además es una pieza extraordinaria, mecanizada por CNC Racing, italiana. Así que en principio tendría que cuadrar todo. Me he equivocado, no volverá a suceder. A ver, 1, 2 y 3. Perfecto. Tenemos aquí, hemos detectado un par de fallos, se ve ahí la rejilla, que esto le voy a pedir lo que se llaman retoques y lo pintaremos de blanquito y ya está. Estamos ya preparando el colín para montarlo. Entonces lo primero es agrandar los agujeros, porque como hemos hecho el asiento y os acordáis que soldamos los tornillos y van en oblicuo, ya tuvimos que hacer sobre el máster esas modificaciones para poder colocar. Así que vamos a pasarle la bailarina. ¡Qué bien! ¡Nieve! ¡Farlopa! A ver. Un poquito más necesita. Está un poquito más de amor. A ver. Falta una pitufésima, pero prefiero que vaya holgado. Vamos a hacer un poquito más de agujerito. Vamos a ver. Bueno, pues ya hemos hecho ajustes pertinentes. En teoría prácticamente se debería caer solo. Ya está. Nos vamos aquí y vamos a montar el colincillo. Pero para eso vamos a quitar primero el asientillo. Pues ya hemos corrido mucho, ya hemos colocado el colín. Veis que hemos metido toda la parte interior del cableado, ¿vale? Que luego ya lo acoplaremos, va la batería ahí. Hemos metido el asiento, la unión con el depósito, todo perfecto, esto está anclado ya. Y entonces ahora hemos repasado todos los tornillos, porque con la pintura normalmente pillan un grosor por la propia pintura, entonces tienes que repasarlos para que te entren los tornillos. Ya hemos ido colocando, ahí estás. Le hemos metido, ya habéis visto que hemos metido lo que llamamos goma tuercas. Bueno, ahí está uno. Bueno, que sepáis que hay que poner refrigerante, que está ahora mismo sin refrigerante, ¿eh? Que no hagamos la carrera sin refrigerante. Puedo tirarlo otra vez, ¿eh? Puedo tirarlo otra vez. Es que ya es la hora de comer ya. Pues ya tenemos montado esto.
vamos a montar de aquella manera el guardabarros para darle una visión. Bueno, pues ya hemos puesto la carrocería, hemos visto que prácticamente todo cuadra en su sitio como lo habíamos dejado, no va mal. Ahora hay que desmontarlo todo otra vez, pero bueno, así nos da la idea de cómo va a quedar. ¡Qué bonita! Bueno, no es porque la haya hecho yo, pero está muy bonita. Pues no tengo palabras. Que cada vez me haces pasar. Suscribiros, dar a like y dejar un comentario, por Dios. Hace mucho calor.